Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. La galaxia, en toda su absurda grandiosidad, había llegado a una cierta conclusión sobre la educación militar. La supervivencia no se trataba de inteligencia, valentía o incluso habilidad. Se trataba de previsibilidad. Tenías que esperar lo peor en todo momento. Y ese peor a menudo implicaba enfrentarse a criaturas con garras del tamaño de una cápsula de transporte, planetas que hervían con radiación o entornos donde el mismo aire parecía conspirar en tu contra. Así nacieron las academias, diseñadas para separar el trigo de la paja galáctica, para ver quién podía soportar, adaptarse y sobrevivir. Y luego, por supuesto, estaba el factor humano. En una galaxia de elfos de piel plateada y elegante, pulpos bípedos y especies insectoides hiperevolucionadas, los humanos eran el equivalente cósmico de un gato doméstico que, de alguna manera, lograba ganar una carrera contra caballos. Nadie podía entender cómo lo hacían. No eran rápidos. No eran tecnológicamente avanzados. Y seguro que no eran los más coordinados, pero vaya si sobrevivían. Así, las mejores academias militares de la galaxia, un brillante despliegue de salones de mármol y simulaciones de entrenamiento holográfico, se consideraban instituciones de élite para la supervivencia, donde solo los mejores perdurarían. Y entre estas academias, la simulación del mundo letal, Deathworld, era la joya de la corona. Una prueba tan legendaria que inspiraba miedo en docenas de sistemas y sacudía incluso a las especies más valientes hasta la médula. Solo los más fuertes podían sobrevivirla. Solo los más adaptables. Por supuesto, nadie pensó realmente que los humanos lo lograrían. Eran un comodín, una casualidad. No tenían la gracia de un lauriano ni la precisión de un soldado colaquiano. No, eran simplemente humanos. Pero eso fue antes de que sonara la alarma. Antes de que una chica humana, todavía muy dormida, decidiera que tal vez, solo tal vez, ella iba a ser quien demostrara que todos estaban equivocados. La Academia de Mundos Letales, un lugar donde nacían las leyendas, era muy parecida a un campamento de verano para las especies más prestigiosas de la galaxia. Piensa en suelos de cromo brillante, estandartes holográficos flotantes y una atmósfera general de superioridad engreída. El tipo de lugar donde encontraría seres de cada rincón del cosmos pavoneándose como si fueran dueños del lugar. Y, francamente, por lo general lo eran. La mayoría de ellos eran excepcionales por derecho propio, cada especie aportaba algo único a la mesa. Los imponentes baracolanos, con sus 8 brazos, podían hacer malabarismos con láseres, mientras que los elegantes y telepáticos valorianos podían predecir cada uno de tus movimientos antes de que los hicieras. Pero ninguno de ellos tenía lo único en lo que los humanos sobresalían, sobrevivir a lo inimaginable. Ahora bien, nuestra protagonista, una cadete humana, llevaba en la academia poco más de una semana, tiempo suficiente para atraer las miradas de desdén y los susurros de sus compañeros. Ella era, en una palabra, decepcionante. Sus habilidades de combate eran prácticamente inexistentes, y su idea de una estrategia táctica implicaba improvisar y esperar lo mejor. Se notaba por la forma en que su uniforme nunca le quedaba bien del todo, o como a menudo se encontraba perdida en pasillos por los que juraría haber pasado 5 veces antes. Los otros cadetes, particularmente el elitista Corin del sistema Saletan, amaban recordarle que los humanos, en promedio, ocupaban el puesto 312 en la jerarquía militar de la galaxia. Era una broma que repetían cada vez que la veían deambulando con esa expresión de "me acabo de despertar". Hablando de eso, acababa de despertarse en medio de una simulación muy anticipada. Una alarma de emergencia resonó por toda la academia, vibrando en cada rincón del campus. Los alienígenas, todos preparados para la acción, se movieron como hormigas en un nido perturbado, preparando sus armas, revisando su tecnología y calculando trayectorias. Era el tipo de caos hermoso que solo la élite de la galaxia podía lograr. Los baracolanos tropezaban unos con otros ajustando sus botas de gravedad en vano, mientras que los valorianos ya flotaban a 1,5 metros del suelo, esperando que su próximo truco mental funcionara en quienquiera que pensaran que iba a atacar. Y luego estaba ella, la cadete humana, todavía dormida.
Las luces parpadearon en su dormitorio mientras la alarma sonaba más fuerte. La cama temblaba como si tuviera sus propias prioridades. Ella se removió, gruñó en realidad, y se dio la vuelta, mirando el cronómetro. ¿De verdad ya es hora de despertarse?, murmuró, claramente no muy emocionada con la idea. Extendió una mano para presionar el botón de repetición, snooze, solo para darse cuenta, demasiado tarde, de que el botón de repetición no existía en su universo. Suspiró, se frotó los ojos y, con la facilidad practicada de alguien que ha aprendido a ignorar las alarmas, se dio la vuelta hacia el otro lado. Su decisión, claramente, era dormir durante el apocalipsis. En algún lugar a la distancia, los baracolanos intentaban y fallaban al lanzar su flota de aerodeslizadores. Los valorianos calculaban mentalmente rutas de escape. Y algunos de los Sinset estaban ocupados discutiendo si la simulación era real o solo otro ejercicio de entrenamiento. Mientras tanto, la chica humana, llamémosla simplemente ella, se cubrió la cabeza con la manta. Solo 5 minutos más, pensó, felizmente inconsciente del desastre que se desarrollaba a su alrededor. Pero el universo tenía planes diferentes. Verás, esta no era cualquier alarma. Esta era la simulación del mundo letal. Y en esta simulación, no te despertabas para volver a dormirte. No había botón de repetición para el destino. No había opción de reprogramar. 3 minutos después, la chica fue arrancada groseramente de su mundo de sueños. La puerta de su dormitorio se abrió con un estruendo dramático. Y de pie en el umbral estaba el administrador principal de la academia, un Gartox bastante pomposo, famoso por su inclinación a dar discursos largos e innecesariamente complicados sobre la importancia de la puntualidad. «Cadete», bramó, con una voz tan gruesa como las paredes de un crucero de batalla. La alarma ha sonado. Esta es una situación crítica. La simulación del mundo letal ha comenzado y usted, como de costumbre, llega tarde. La chica parpadeó lentamente, procesando las palabras como si vinieran de las profundidades de un sueño. ¿Me acabas de despertar? ¿Hablas en serio?, masculló, frotándose los ojos. Miró la pantalla holográfica donde parpadeaba una luz roja, indicando el inicio oficial de la simulación. El Gartox parpadeó 2 veces. Sus 7 ojos estaban muy abiertos, llenos tanto de confusión como de incredulidad. Tú ni siquiera te has preparado. Esta es una simulación diseñada para probar a las especies más avanzadas de la galaxia, ¿y tú? Soy humana, lo interrumpió ella, bostezando. Yo no hago eso de la preparación. Está sobrevalorado. El Gartox, atónito y en silencio, simplemente observó cómo ella tomaba perezosamente un arma de la mesa y salía arrastrando los pies de la habitación, todavía medio dormida. Hubo una larga pausa, y luego la puerta se cerró de golpe tras ella. Al salir de la habitación, notó algo curioso, no había nadie más alrededor. Ni un solo cadete. Parecía que, en el caos de todos corriendo para prepararse, la simulación ya había comenzado sin ninguno de ellos. Tal vez, solo tal vez, este iba a ser su día después de todo. La chica humana, todavía privada de sueño y funcionando con una vaga sensación de vamos a ver qué pasa, tropezó hacia el entorno simulado del mundo letal como alguien a quien acaban de despertar de una siesta en medio de un huracán. Ahora estaba en la simulación, pero los guerreros y especies más avanzados de la galaxia no eran exactamente los indicados para impresionarse por su apatía general hacia todo. Mientras tanto, la simulación misma estaba haciendo su mejor imitación de un apocalipsis, diseñado para ser el tipo de caos donde el más mínimo paso en falso podría hacerte pedazos por algún monstruo alienígena o atraparte en una tormenta de fuego. Pero la chica humana simplemente bostezó. Su primer pensamiento al examinar el paisaje fue, vaya, este lugar parece un lugar de vacaciones realmente malo. El suelo bajo sus pies era inestable. La lava brotaba de las grietas y los relámpagos cruzaban el cielo rojo sangre. Los árboles estaban doblados en ángulos extraños con siniestras enredaderas espinosas arrastrándose por el aire, esperando estrangular algo. Probablemente algo con un coeficiente intelectual superior al de una piedra. A lo lejos, podía escuchar el rugido inconfundible de alguna criatura que probablemente podría comerse un planeta, pero supuso que seguramente estaba en su hora de almuerzo. En este punto, la chica todavía estaba demasiado atontada para tener miedo. Se rascó la cabeza, revisó su arma,
algún tipo de blaster de plasma alienígena que inmediatamente dejó caer porque era demasiado pesado para sus brazos somnolientos, y decidió simplemente improvisar. En algún lugar del fondo, un cadete alienígena de la especie cloroana ya corría por su vida, con sus múltiples piernas moviéndose a una velocidad extraordinaria mientras huía de la misma criatura que había emitido el rugido ominoso momentos antes. Habían pasado años estudiando las complejidades de las tácticas de supervivencia en mundos letales y se habían forjado una inmensa reputación. Sin embargo, ahí estaban, gritando y corriendo por sus vidas como si alguien les hubiera dicho que el universo estaba a punto de quedarse sin bocadillos. ¿No es solo una simulación?, murmuró la chica humana por lo bajo mientras los veía huir despavoridos. No hay necesidad de entrar en pánico, solo relájense. Ahora, aquí es donde las cosas dieron un giro. Mientras que la mayoría de los cadetes habían sido diseñados para este tipo de caos, entrenados para reaccionar de acuerdo con los mejores procedimientos tácticos de su especie, nuestra chica nunca había leído un manual, y mucho menos entendía el valor de la estrategia calculada. Su estrategia, si se podía llamar así, era una combinación de instinto de supervivencia y completa idiotez. Cuando la primera de las criaturas, la de los ojos inyectados en sangre, garras como cordilleras y un rugido que podría romper cristales, cargó hacia ella, la reacción inmediata de la chica fue esquivar y luego tropezar inmediatamente con una roca. Cayó rodando, desparramándose en el barro con un audible uy, pero curiosamente, funcionó. Mientras se agitaba en la tierra, el monstruo gigante, una pesadilla depredadora de algún rincón de la galaxia, pasó corriendo directamente más allá de ella, confundido por el ataque inesperado que acababa de ocurrir. Eso fue fácil, murmuró, levantándose del barro y sacudiéndose el pijama, que, por cierto, no era exactamente equipo de combate. Para nada difícil. Mientras tanto, los cadetes alienígenas altamente entrenados, cada uno de los cuales seguía ocupado corriendo como pollos en llamas, estaban luchando. Algunos intentaron usar sus armas altamente avanzadas, solo para descubrir que eran demasiado complicadas de operar o funcionaban mal en los momentos más inoportunos. Otros intentaron usar sus habilidades psíquicas, solo para verse abrumados por la pura imprevisibilidad del entorno del mundo letal, donde incluso sus mentes no podían entender lo que estaba sucediendo. La chica, por otro lado, simplemente existía. Deambulaba a través del caos, su pereza de alguna manera trabajando a su favor. Donde otros se congelaban, paralizados por el miedo o estrategias demasiado complejas, a ella simplemente no le importaba lo suficiente como para sentirse intimidada. Donde otros intentaban controlar la situación, ella simplemente dejaba que la situación le sucediera a ella. Para cuando la primera víctima fue derribada, un cadete demasiado entusiasta que había decidido que mantenerse firme contra la criatura era de alguna manera una buena idea, la chica había vagado hacia una zona pantanosa, completamente inconsciente de que estaba en medio de un campo de batalla. Estaba demasiado ocupada recogiendo una roca brillante que le había llamado la atención para darse cuenta de que el pantano en el que estaba pisando era, de hecho, el hogar de una criatura de lodo que podría tragarse un árbol entero. «Oh, bonito», dijo, sosteniendo la roca hacia la luz. «Apuesto a que esto se vería bien en mi estantería». Mientras tanto, los alienígenas seguían corriendo en círculos. El cadete cloroano ahora se escondía detrás de una gran roca, murmurando incoherentemente sobre algo llamado ventaja estratégica, mientras que el cadete baracolano acababa de lanzarse en una voltereta aérea completamente innecesaria antes de estrellarse contra un grupo de enredaderas muy enojadas. Los valorianos estaban demasiado ocupados concentrándose en usar sus habilidades telepáticas para detener a las criaturas que no podían ver, olvidando por completo que estaban en un mundo donde incluso el aire estaba en su contra. Se estaba volviendo cada vez más claro que estos alienígenas, que habían pasado toda su vida preparándose para simulaciones de mundos letales, estaban fuera de su elemento. Y aquí, en medio de la carnicería, estaba la chica humana todavía bostezando y paseando casualmente por el pantano sin ninguna preocupación en el mundo. «Bueno, esto es divertido», dijo, completamente ajena al hecho de que, en realidad, los estaba sobreviviendo a todos. «Ahora, veamos si puedo encontrar algo de comer por aquí». La chica humana, sigamos llamándola ella por ahora, porque nombrar personas en medio de un apocalipsis está sobrevalorado, estaba haciendo algo que parecía, en el mejor de los casos,
absurdo y, en el peor, totalmente irrespetuoso con los planes cuidadosamente trazados del universo. Mientras los cadetes más prestigiosos de la galaxia, cada uno con sus técnicas de supervivencia meticulosamente perfeccionadas, luchaban contra monstruos, enredaderas y tecnologías más complicadas que una IA recién calibrada, ella estaba relajada junto a un estanque fangoso, probando la flotabilidad de la roca que había recogido antes. Al otro lado del campo de batalla, los baracolanos, una raza de imponentes gladiadores de 6 extremidades, habían decidido que la mejor estrategia era cargar de cabeza, a pesar de que estaban en un planeta que, la última vez que revisaron, no seguía las leyes habituales de la física. Eran, según todos los indicios, poderosos. El problema era que su poder tenía un alcance muy limitado. Una vez que se dieron cuenta de que el suelo bajo sus pies era, de hecho, una mezcla de tierra inestable y plantas extremadamente agresivas, comenzó el caos. Los baracolanos, en toda su gloria intimidante, intentaron usar su tecnología avanzada para hackear la simulación. Intentaron hackear el suelo mismo, solo para terminar provocando una onda sísmica que los lanzó contra un árbol cercano. Un baracolano, para no ser superado por sus propios fracasos, intentó abrirse paso con pura fuerza bruta. Gran error. Golpeó una roca con frustración justo cuando el suelo debajo de él colapsaba en una caverna llena de criaturas de lodo sintientes. Estas criaturas estaban diseñadas, naturalmente, para amar el sabor de los cadetes altamente entrenados. Los gritos del baracolano no fueron dignos, y tampoco lo fueron los eventos siguientes. Mientras tanto, en el lado valoriano, la telepatía parecía un plan infalible hasta que, por supuesto, te dabas cuenta de que tratar de controlar las mentes de criaturas que no tenían mente para controlar no era el mejor enfoque. Los valorianos siempre se habían enorgullecido de su destreza psíquica, pero ninguno de ellos se había preparado para la imprevisibilidad de un mundo que no tenía absolutamente ningún interés en el control mental. Las habilidades psíquicas valorianas funcionaron maravillosamente durante unos minutos. Podían controlar a las criaturas de bajo nivel, manipular los vientos e incluso fusionar mentes entre ellos. Pero cuando el depredador alfa entró en escena, una bestia sin mente, solo instinto puro e implacable, ignoró por completo las señales psíquicas de los valorianos. Los valorianos, al darse cuenta de su error, entraron en modo de pánico total. Un solo cadete valoriano, lleno de confianza, intentó enfrentarse al depredador alfa de frente, arrojándole rocas telequinéticamente como una especie de mago galáctico. Las rocas simplemente rebotaron, y la criatura respondió golpeando al cadete contra el suelo con lo que solo podría describirse como un desprecio casi cómico por la dignidad del valoriano. Para empeorar las cosas, el último esfuerzo telepático del valoriano antes del golpe fue rogarle a la criatura que reconsiderara. ¿La respuesta de la criatura? Se comió al pobre cadete de un bocado. Sin fanfarria, solo un trago. Un valoriano desapareció así como así, y el depredador volvió a ser un inconveniente menor. Y luego, por supuesto, estaba el cadete Clorita, un ser de 8 patas con la mentalidad de un teórico de la conspiración paranoico y la agilidad de una mantis. Los cloritas eran excelentes estrategas, muy inteligentes y conocidos por su planificación meticulosa. Pero había una cosa que los cloritas no entendían sobre la simulación del mundo letal, la imprevisibilidad. Los cloritas, en su esencia, eran planificadores natos. Su capacidad mental era tan vasta que podían predecir los movimientos de una sola hoja en el viento a 5 años luz de distancia. Pero, ¿qué importaba eso cuando los árboles en este mundo en particular probablemente también te comerían? En lugar de huir cuando aparecieron los depredadores alfa, un movimiento obvio, redobló su plan de supervivencia, encontrando refugio detrás de una roca que pensó que lo protegería. El problema, solo lo estaba protegiendo de una pequeña parte de los peligros de la simulación. La verdadera amenaza estaba debajo de él, un grupo de picos de magma perfectamente camuflados como formaciones rocosas normales. Mientras se acercaba más, confiado en su refugio seguro, el suelo debajo de él cedió y cayó de cabeza en una grieta volcánica. Gritó, o al menos lo intentó, pero el calor sofocante y sus cálculos erróneos aseguraron que sus momentos finales fueran tan innobles como innecesarios. Pero volvamos a nuestra protagonista. Todavía felizmente inconsciente de que estaba jugando el mayor juego de supervivencia desde el inicio de la historia galáctica, la chica humana, medio dormida,
medio despreocupada, estaba actualmente en medio de un pantano, hurgando en unos hongos brillantes con un palo, haciendo observaciones casuales sobre lo genial que se veían. No tenía idea de que a menos de 15 metros de distancia, un depredador alfa avanzaba pesadamente hacia ella, con sus ojos brillando de un rojo amenazante, fijos en ella con un hambre instintiva. Por supuesto, notó al depredador eventualmente, pero solo después de que se había acercado lo suficiente como para que la humedad y el hedor se convirtieran en un problema notable. «Ok», murmuró, poniéndose de pie y limpiándose la baba del pantano de sus pantalones. «Ahora, esta cosa parece tener un problema de actitud». El depredador saltó, moviéndose a una velocidad que podría haber roto la barrera de la luz si se le hubieran dado unos segundos más. Pero en lugar de entrar en pánico o intentar correr, porque honestamente, ¿quién correría en esta situación? Nuestra chica simplemente hizo lo que cualquier persona a la que acabaran de despertar groseramente haría. Dejó caer la roca justo en su cara. En una serie de eventos extrañamente cómicos, la roca golpeó al depredador alfa directamente entre los ojos. El depredador, algo desconcertado por la pura inexperiencia del ataque, retrocedió tambaleándose, dándole tiempo suficiente a ella para correr. No es que lo planeara. Sus pies simplemente comenzaron a moverse y, antes de darse cuenta, estaba corriendo por el pantano, esquivando el follaje que parecía decidido a atraparla cada pocos pasos. «Supongo que eso funcionó», comentó, medio divertida por la forma en que el depredador estaba ahora aturdido y confundido por el ataque más ridículo que probablemente había encontrado en su vida. El depredador alfa, ahora completamente confundido, se reagrupó para intentarlo de nuevo. Pero para entonces, la chica ya se había adentrado más en el pantano, pasando junto a media docena de otros depredadores que estaban demasiado ocupados peleando entre sí para notarla. Cada vez que una de las criaturas intentaba fijar su objetivo en ella simplemente deambulaba unos pasos más allá, imperturbable. Los cadetes de élite de la galaxia seguían entrando en pánico, seguían siendo devorados. La chica solo estaba contenta de no haber caído en otro pozo de barro. El otrora caótico campo de batalla estaba ahora inquietantemente silencioso. Bueno, excepto por el rugido ocasional del depredador alfa en la distancia. Pero la tensión, el drama, se habían ido. La gran simulación diseñada para llevar a los mejores y más brillantes de la galaxia a sus límites se estaba convirtiendo rápidamente en un desfile de fracasos triste y tragicómico. En el lado izquierdo del campo, los baracolanos, que habían sido la especie físicamente más imponente de la academia, ahora estaban esparcidos por el suelo como marionetas desechadas, destrozados por sus propios errores de cálculo o, en el caso de un cadete particularmente desafortunado, convertidos en abono por un monstruo de lodo bastante entusiasta. Los cloritas, antes orgullosos y metódicos, no se veían por ninguna parte. Sus planes cuidadosamente ejecutados habían sido obliterados por un mundo implacable al que no le importaban las tácticas. Y los valorianos, con sus habilidades psíquicas superiores, no estaban mejor. Ninguno de ellos había logrado pasar más de 10 minutos en la simulación sin ser tragado entero o arrojado telequinéticamente al olvido por el mismo entorno que tan arrogantemente asumieron que podían controlar. Y luego estaba ella. La chica humana, ilesa, inconsciente, como siempre, completamente desinteresada en cómo les iba a los demás. Vagaba sin rumbo por los restos del campo de batalla, todavía usando el mismo atuendo con el que se había despertado. Pantalones deportivos, una camisa holgada y una mirada que gritaba, probablemente debería estar estudiando para esto, pero ya sabes, no lo haré. A lo lejos, el depredador alfa, que había pasado de ser una fuerza voraz de destrucción a una bestia confundida y desorientada, todavía intentaba rastrearla, pero su enorme tamaño y fuerza bruta eran ahora su propia ruina. No podía atraparla. No porque ella fuera más rápida o más ágil, sino porque no tenía absolutamente ninguna idea de que él fuera siquiera una amenaza. Para cuando el último depredador apareció en el horizonte, la chica estaba acostada boca arriba en medio de un parche de musgo suave, mirando un cielo que parecía demasiado hermoso para el caos que acababa de sobrevivir. «Ok, esto es mucho más pacífico de lo que esperaba», se dijo a sí misma, completamente ajena al hecho de que todos los demás cadetes estaban muertos o luchando por sus vidas. Realmente deberían poner más plantas como estas en las áreas comunes de la academia. El depredador,
Ahora completamente enfurecido y buscando venganza, cargó hacia ella, solo para ser desviado por la repentina aparición de una fuerza inesperada. La chica, demasiado ocupada preocupándose por una mariposa que revoloteaba cerca de su cara, había ignorado por completo el acercamiento de la bestia masiva hasta que estuvo casi encima de ella. Estaba demasiado cansada para que le importara, demasiado indiferente para reaccionar. Así que hizo lo que cualquier persona exhausta haría en esta situación. Extendió la mano y golpeó el aire frente a ella, como si tratara de espantar al insecto. Para cualquier otra persona, habría sido un gesto inútil, un golpe absurdamente débil a un depredador alfa que había aniquilado todo a su paso. Pero para sorpresa del universo, el depredador vaciló por un segundo. Los dos cruzaron miradas. La chica, todavía inconsciente, parpadeó casualmente hacia él, y la criatura, tal vez confundida por su indiferente desprecio por su aterradora presencia, se detuvo. Y así como así, el depredador se fue, distraído por su propia y desconcertante confusión. La indiferencia de la chica lo había despistado. El depredador alfa, típicamente tan mortal, se encontró en un estado de incertidumbre. Entonces, sin previo aviso, la alarma de la simulación sonó de nuevo, señalando el final de la prueba. Durante un largo momento, la chica se quedó allí, mirando al cielo, completamente inconsciente de la ironía cósmica que acababa de ocurrir. Había estado dormida cuando sonó la alarma. Había entrado en la simulación medio aturdida y totalmente despreparada. Nunca había seguido ni una sola vez los consejos tácticos inculcados por la academia y, sin embargo, por puro accidente, por puro caos, había ganado. Ella era la última cadete en pie, y ni siquiera había sudado. Y mientras la escena comenzaba a desvanecerse, su único pensamiento fue, supongo que tendré que esforzarme un poco más la próxima vez, ¿eh? Los administradores de la academia, por supuesto, se quedaron con la boca abierta. Los pasillos, antes vibrantes y llenos de la charla de cadetes alienígenas presumiendo sobre sus futuros triunfos, ahora estaban vacíos. Los estudiantes, reducidos a nada más que una colección de gritos débiles, extremidades temblorosas y algún alienígena gruñón ocasional que había renunciado a intentar sobrevivir, ya no estaban. Pero allí, en medio de todo, estaba la chica humana parada quieta, perfectamente contenta con lo absurdo del universo. A los oficiales de la academia les tomó un tiempo reconstruir lo que había sucedido. Eventualmente, llegaron a una simple conclusión: este va a ser un informe increíble. En cuanto a la chica humana, ya estaba de regreso en los dormitorios comiendo algo sospechosamente llamado barra de proteínas por el personal de la academia y preguntándose si alguna vez terminaría su tarea a tiempo. Los administradores de la academia quedaron en un estado de confusión, incredulidad y, nos atrevemos a decirlo, vergüenza. Los sistemas de supervivencia y combate cuidadosamente elaborados se habían desmoronado casi por completo. Sus cadetes de élite, diseñados para la precisión y el poder, fueron obliterados por una fuerza que simplemente no podían tener en cuenta, el caos humano puro y sin refinar. La simulación había sido una ejecución impecable de terror hasta que fue interrumpida por una chica que no leyó el manual, no estudió los datos y ni siquiera se molestó en sudar. Para empeorar las cosas para la reputación de la academia, la chica ni siquiera era consciente de que acababa de reescribir las reglas de la guerra en la galaxia. No estaba en algún estado emocional de realización sobre su victoria. No se había convertido en la elegida en alguna gran narrativa del destino. No, simplemente había terminado. Cuando regresó a su dormitorio, los resultados de la simulación se proyectaron en una pantalla frente a ella. Pero en lugar de la esperada fanfarria de un campeón siendo coronado, o incluso el sombrío reconocimiento de la carnicería que había evitado, todo lo que vio fue un mensaje frío. Sobreviviste. Felicidades. Sí, como sea, murmuró, tirando su bolso sobre la cama y agarrando un bocadillo, completamente ajena a la magnitud de sus acciones. Este lugar es demasiado serio para mí. Hizo clic en una pantalla holográfica cercana, sintonizando un programa sobre un planeta alienígena que se especializaba en crear tecnología de combate hiperavanzada. No estaba interesada, pero bueno, era mejor que el silencio incómodo tras una simulación de guerra intergaláctica. Mientras tanto, los administradores de la academia se apresuraban a entender como una chica humana, alguien que, según sus estándares, ni siquiera debería haber pasado el examen de ingreso,
había logrado trapear el piso con sus mejores y más brillantes alumnos. Un grupo de instructores alienígenas se reunió en una sala de conferencias, con expresiones serias pero voces entrelazadas con el tipo de duda que solo llega después de un desastre mayor. Comenzaron a debatir cómo algo tan increíblemente insignificante, una humana que nunca se preparó, que ni siquiera creía en seguir las reglas, había logrado desempeñarse tan bien. No fue solo una derrota vergonzosa. Fue un testimonio de la naturaleza impredecible de la humanidad. Los humanos eran, por diseño, defectuosos, caóticos y totalmente frustrantes de tratar. Y, sin embargo, en este raro rincón de la galaxia, una humana se había mantenido sola, no adhiriéndose a los métodos de supervivencia cuidadosamente calculados, sino simplemente reaccionando de la manera más humana posible, por instinto. El resultado, la última en pie. Mientras los altos mandos de la academia revisaban las imágenes de la simulación, todo lo que podían hacer era sacudir la cabeza. Sus mejores estudiantes habían sido superados por una chica que no había estudiado las tácticas correctas, que no se había molestado con ninguna de sus preciosas simulaciones de combate. Ni siquiera había considerado su próximo movimiento. Simplemente había hecho lo más humano posible, sobrevivir. Al final, la única lección real aprendida fue amarga para los mejores de la galaxia. El universo, al parecer, siempre tendría una forma de lanzar una bola curva. Y era la imprevisibilidad caótica de la humanidad la que seguía lanzando las más ridículas. De vuelta en su dormitorio, la chica dejó escapar un suspiro de satisfacción mientras se recostaba, con los pies en alto, hojeando un canal de noticias que hablaba principalmente de lo trágica que había sido la simulación para todos los demás. Una pequeña parte de ella sabía que probablemente era hora de averiguar cómo prepararse para la próxima, pero ese era un problema para mañana. Apagó la transmisión con un gesto indiferente y miró al techo. Supongo que estaré lista la próxima vez, pensó con el tipo de tranquilidad que solo un humano podía manejar. Después de remodelar completamente las reglas de todo un sistema galáctico, el resto de la galaxia seguía rascándose la cabeza. Y en cuanto a la simulación del mundo letal, acababa de convertirse en la pieza de entretenimiento galáctico más vista de la historia. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.